Ángel Malagón está en un nivel, papá. Fantástico. Increíble. ¿Para ti alguien quedó a deber? Mira cómo se ve Mariano. No, Mira, no. Mira cómo te ves, Mariano. ¿Va a vencer, en serio? Sí, por supuesto, es el líder, invicto. Okay. Hoy, imagínate lo que son las cosas. Hoy, con 48 horas más de descanso, el América no pudo contra el León. Y lo de Dean Rossum me parece que es un 0 a la izquierda. De acuerdo, ha quedado mucho. Perdóname, perdón, Sí, pero es más, yo creo que hoy Víctor Valdés dio sensación Diego Valdés, perdón, dio sensaciones de recuperar poco su nivel. Hoy lo vimos más participativo, tomando más la pelota, corriendo más, pero el otro es un 0 a la izquierda, ¿eh? Un partido lindo para jugar, ¿no? Nosotros queríamos defender ese primer lugar y equipo América, que también ellos tuvieron sus llegadas, y a pesar de que nos convirtieron en el primer gol, nosotros nunca bajamos los brazos, y bueno, ahora dejo la vida por León y contento por la actuación. El América no tenía que demostrar nada, el León es el que tenía que demostrar, y la verdad es que el León hoy sí demostró ser un candidato al título, ¿eh? Sin embargo, Hoy sí lo demuestra, siempre piensas que el América en su casa de local está obligado a ganar. Y si viene a jugar contra un equipo como León, que ha hecho las cosas tan bien, pues quieres demostrar de qué estás hecho, ¿no? Entonces, bueno, un empate que tampoco evidencia a nadie, fue un buen partido. Nadie, el América no jugó mal hoy. No, la verdad, pero... ¿Tiene de qué bueno, preocuparse el América? No. La respuesta es No. Sí, Malagón está convertido en un crack como portero, es una realidad, y también es una realidad lo que dices, lo de James Rodríguez. Vino a jugar, está contento, se le nota, está haciendo goles, es diferencia. Berizzo ha manejado muy bien al grupo para que él destaque en el equipo, y son los líderes y son invictos, ¿no? Así de fácil se convierte en el partido que vimos hoy, que a mí sí me gustó el juego. Se convierte en un candidato muy serio al título a partir de este momento. Si ya lo era antes, hoy creo que todavía más serio al título. El clarísimo objetivo de la victoria y reasumir el liderato era el objetivo de hoy que no concretamos. Si algo debo destacar es su total integración al grupo humano. A veces se recuesta en la banda, a veces aparece por el centro, a veces el lanzador, a veces el definidor, como hoy. Un poco frustrante el empate. Creo que estábamos un poco más cerca de hacer el 2-0 do que el 1-1. Un gran desgaste para equiparar a un equipo que en ataque tiene muchísimo talento, circula muy bien el balón. Si tú tienes chances, tienes que matarlas. Y para mí pecamos nuevamente por contundencia, y un error que acaba nos costando defensivo, también nos costando el resultado. El punto, el lugar en la tabla, si bien reconfortan, es importante a veces revisar lo que pasa en el trámite del partido. El torneo es así, no es lineal, va a tener altos y bajos. Espero tener mucho más altos do que bajos. Seguimos invictos y estamos arriba, pero más importante que esa situación circunstancial es saber por qué vas arriba y corregir todo lo malo. La campaña sigue siendo muy buena, podríamos tener más puntos, sí, pero así es el fútbol, entonces es hecho de detalles que deciden muchas veces los partidos. Felicito a mis jugadores por una nueva actuación de solidez, de firmeza y de determinación en la manera de jugar. Foco total en el clásico siempre hablo, no existe favoritismo, siempre es equilibrado, es un partido cerrado, duro. Puma siempre es un partido duro, entonces sabemos lo que viene por la frente y hay que tratar de estar preparados a partir de mañana. Hay una jugada, ya está aquí Felipe Ramorrizo para hablar también de otras cosas, pero para mí la jugada del gol del América es fuera de lugar. Y sí toca la pelota, Brian, con la punta, y ahí fuera de lugar de Henry. Trae primicias, Felipe, del asunto del Guadalajara, cosas que no se han dicho y que él puede confirmar. Le va a contestar la carta a la Comisión de Arbitraje, que ya se manifestó reconociendo el error y pidiendo que hay una reunión con la gente del Guadalajara en Toluca. En fin, esto está color de hormiga. Mario, querido, se confirma que al América, aunque te pueda hacer daño, aunque te pueda lastimar, hay que atacarlo. Lo demuestra el Necaxa y ahora lo demuestra el León. Te tienes que exponer si es que realmente quieres detener al América, que me parece que no es que sea su lado flaco, pero ahí hay cómo hacerlo vulnerable. El América tiene que mejorar mucho y cambiar. ¿Por qué cambiar? Porque
Ya lo vieron mucho, ya está bien visto. Ya saben lo que hace Henry Martín, lo que hace Fidalgo, ya saben cómo juega, ya saben quién cambian. Es decir, al verse siendo campeón, bicampeón, tetracampeón, etcétera, etcétera, lo que dicen todos, tienen que marcarlo, ya lo conocen. El Necaxa, hombre, ¿cuánto tiempo dijo? Voy a marcar personal a este, voy a marcar aquí, voy a marcar acá, voy a buscar las espaldas con Cambindo, lo logró. El Puebla casi. Ahora León, su mejor actuación que le he visto en mucho tiempo, qué bueno que hay una actuación como León, y la de James mejor que en Colombia, ¿eh? Mejor que en Colombia. Ahora sí nos gustó el partido, Pietra, ¿eh? Sí nos gustó, pero queríamos más, esperábamos más. No tanto por los goles, ¿eh? Puede ser, yo esperaba un partido muchos goles, pero de todas maneras, salvo la opinión de Richard, a mí sí me gustó el partido, ¿eh? ¿Y qué querías ver más del partido? Perdón, ¿qué querías más? ¿No te gustó el partido tampoco? No, ¿qué querías ver más? No le gusta nada. Es que el primer tiempo siento que hubo mucho traslado de balón rápido, dinámica, pero para pisar las áreas no fueron claros. ¿Y sabes qué? Y no fueron profundos, palabra que a ti te gusta utilizar mucho, mi querido Mario. Sí hubo el gol, pero el América fue al 10. ¿Y después qué pasó con el América? Tuvo baches el partido, ¿no? Sí. Ricardo casi se nos jetea ahí. No, ¿de plano, Richard? Sí. No, lo que pasa es que estaba babeando. Yo preveía que no iba a jugar Guardado y James al mismo tiempo. Creo que los alternó, o sea... James hace un muy buen partido. Este muchacho Mendoza por izquierda, muy rápido, muy profundo. Sí. ¿Cómo dejó a Dago? Varias veces. A revisar al rato alguna jugada extraordinaria que termina Cádiz pateando, pero muy bien. Creo que fue un buen partido en general. No quiero decir que haya sido espectacular, pero sí creo que era importante para León salir a jugarle por momentos al tú por tú. Creo que lo hace de alguna forma y el avance es importante para Eduardo Berizzo, de conclusiones que pueda sacar. Y sí, en América finalmente Henry Martín sí apareció, se hablaba de que no iba a jugar el partido y finalmente apareció, no tuvo quizás su mejor actuación, pero bueno, el América sigue sumando y vendrá lo de la CONCACAF, que seguramente pues tendrá más enfocado hacia ese carril la liga ya con ciertos puntos que lleva ya como crédito, enfocarse un poco más hacia la CONCACAF. Agrego algo de James, tan comprometido está que hubo una jugada en el partido que se hace de palabras con su paisano y también que ha sido seleccionado nacional, Cristian Borja. Sí. Se hacen ahí de palabras, eso habla de que está metido y de que quiere trascender con el equipo de León. Sí, y además, bueno, lo que mucha gente sospechaba, por razones que pueden ser hasta cierto punto lógicas, no ha pasado. O sea, ni seguridad en el estadio, ni una actitud pretenciosa, es uno más. Los compañeros hablan maravillas de James y eso ha hecho que Berizzo tenga obviamente una posibilidad distinta, ¿no? Y sí hay mucha comunicación entre ellos. Varias veces se acercó James con Berizzo, lo llamó Berizzo, intercambiaron puntos de vista, ¿no? Sí, cuando vienen jugadores así, qué bueno, o sea, estrellas y que vienen a entregarse en nuestra liga, la liga crece, ¿no? Ahora, yo sigo pensando en el caso de Cendejas, ¿no? Mario, qué extraordinaria consistencia de Cendejas y no puedo dejar de lamentar el tema de selección mexicana. ¿O no te gusta Cendejas, Mario? Sí, me gusta, por supuesto. No me gusta a dónde recibe la pelota. Por ejemplo, en la triangulación que hubo, que ahora mi compañero nos va a disipar si fue fuera de lugar o no, aparece él en 3/4 de cancha donde él es muy peligroso. ¿Es calidad de gol o pone un gol? Cuando recibe la pelota hasta atrás, pierde mucho el América, pierde mucho él. Me gusta mucho. Tiene que pisar el área más adelante, jugar un poquito más adelante, ser más profundo, pero sin duda es de selección nacional de México. Te lo encontrarás para que te tomes la foto y también le... ¿Quieres a todos adelante, Mario? ¿Quieres a todos los de segunda línea pisando el área? Él le diría que en vez de recibir la pelota hasta medio campo, que la reciba a un ladito de Henry Martín. Él habilita a Henry Martín o a quien juegue. Y a Yafairo, ¿qué le dirías a aquel que nos vendiste como la gran estrella del América? Yo los vendí. Está de más en el América. Y segundo partido que Dávila, flojón también. No, hay que sacar. Una de las conclusiones importantes, lo de Dagoberto, lo de Juárez, que cada vez Dagoberto hoy no tuvo un buen partido. Cada vez tienen más participación, a eso me refiero. El caso de Vázquez, y es bueno, partido anterior, o sea, está moviendo las piezas sabiendo perfectamente lo que le viene, porque ahora sí el América va a tener partidos consecutivos. Se viene la CONCACAF, creo que va con Toluca, Pumas primero. Vienen partidos complicados. Entonces vienen partidos complicados que tendrá que utilizar prácticamente todo el plantel. Richard, ¿crece entonces, perdón Javier, ¿crece entonces que el América su prioridad es la CONCACAF ahora? Sí, te lo puedo garantizar. ¿Más que el tetracampeonato? No,
Por supuesto que va a tomar, el América tiene una exigencia permanente y va por los 2 títulos, pero creo que se va a enfocar mucho en la CONCACAF. Yo creo que no hay justificación alguna para no buscar y ganar los 2. Los 2, claro, estoy de acuerdo. Porque te dejaron a Valdés, te dejaron a Richard Exigencia Sánchez. permanente. Porque te dejaron todas las cartas. Y porque hemos dicho ¿va a estar en la liguilla de la que América? los 2 equipos... Sí, casi ya está. O sea, Pero está muy no- cerca. Pero ahorita va a empezar la CONCACAF y se va a enfocar, porque aquí es ronda por ronda. O sea, no te puede eliminar Chivas. Yo creo que va a poner la misma carne en un lado que en el otro. No creo que vaya a... Claro, hoy tienes la oportunidad de saber que tienes una gran posición en la tabla. Claro. Y que si no sales de los 6, a lo mejor le da lo mismo ser tercero que quinto. Pero yo no creo que deje de pisar el acelerador en la Dijo liga. Yargini en su momento, quiero estar en un mundial de clubes. Entonces, es porque van a ir y tienen la orden de que tienen que ganar la CONCACAF. Entonces sí es prioridad. Y la otra. Y se queda también. Parece que no trae nada el tiro de Guardado y fue creciendo. Sí. No traía mucha potencia, pero estaba colocadísima. Si no les tira a la mano, es mínimo gol. poste. Si no tira a la mano, es Mínimo gol. poste. ¿no? Claro, el esquema táctico, Mario, de León, no sé si lo viste. Por momentos muy largo el equipo, por momentos no parecía una línea de 4, luego una línea hasta de 6, cuando se tiraban atrás. O sea, realmente no se le ve una forma clara, pero está jugando bien al fútbol. Sí, porque es un sistema para 9. No cuentas a James en este sistema. Tienes que hacerlo para que él se ubique en donde él sienta, perciba la pelota, tome la pelota, llegue a daño y no te distraiga a los demás. Por eso es un sistema donde son 9 jugadores permanentes, la línea de 4 que vemos, los 3 volantes, Bueno, Cádiz, 2 a 4. qué jugadorazo. A mí Cádiz me encanta. Jugadorazo el venezolano. No, Mendoza también. Mendoza es Cádiz, rapidísimo. el chileno y el uruguayo Fonseca, bastante Echeverría bien. y Fonseca. Mario, rápido, 1 punto de 6. Viene en caída libre el América, no hay que preocuparse de nada. El funcionamiento te está gustando en estos 2 partidos, Sí, Necaxa sí, y va bien. León. ¿Sí? Tiene que buscar mejorar porque ya lo midieron, compañero. Ajá. Y estos estaban tardando. Depende cómo lo veas, 1 de 6 o 4 de 9. No, pero no es buena señal. Cuando Me quedo con 4 de 9. No, Le bueno, ganó al pero Puebla. Le ganó al Puebla. Yo te dije que el calendario empezaba con Necaxa. Pero en casa. Se los dije. Pero en casa 1 de 6 no es buena señal. Entendiendo que América tuvo 6 derrotas del torneo pasado y terminó siendo Pero campeón. vamos a establecer la realidad, aunque se enojen, los primeros partidos eran bastante controlables Asequibles, para el accesibles. América. Sí, eso es cierto. Como Yo lo pensé tuvo que Chivas y lo perdía el tuvo Cruz invicto Azul, hoy, ¿no? pero lo perdió contra Necaxa. Y Necaxa después le metió 4 Y ha al sido un Atlas. punto en Entonces ya casa, los en 6. equipos fuertes le están costando trabajo al América. Ahora, Y los como dos- dice Mario, ya le encontraron. ¿Los 2 días de diferencia de descanso de León se notaron? No, para nada. No, vi a James hacer un cierre en la línea del fondo y digo, caray, entonces sí corre, sí marca. Ahora, Es decir, alguien decía León de domingo a miércoles. Sí. Pero el América de miércoles a sábado, Sí. porque va a jugar el sábado. Para el sábado con Pumas a las 9 de la Entonces, noche. pues digo, Sí, ahí es donde responde. en cambio las Chivas, No, las Chivas están en los últimos pero es lugares que con la las Chivas 23. tienen un ¿Cruz Azul? equipo en Cruz Azul es expansión. líder, sin Tapatío. Vicente. Pero ¿por qué no piensas en el Tapatío? O sea, por eso Chivas, no, sí. Ha surtido de Tapatío ha jugadores. surtido y ha quedado Fíjate. campeón 2 veces los últimos años. Vicente trajo muy bien a la sub-23 de Cruz Azul. Se va Vicente, ahora el primer equipo, y la sub-23 de Cruz Azul es líder, que por cierto ya terminó el partido, y Cruz Azul con un desempeño muy cortito desde mi punto de vista, gana el partido, y bueno, ya Vicente se va a quedar, le viene el Querétaro, ahora el Cruz Azul está colocado momentáneamente en el 5º lugar de la tabla. Ahora Santos, qué cosa, ¿no? Ya hablaremos del tema Sí. también, por supuesto, pero bueno, nos quedamos con lo de León América, no cumplió quizás las expectativas como 1 y 2 de la tabla, pero creo que en general fue un buen juego, ¿no? Espérate que a Pietra sí le gustó. No, quizá no. A No es Pietra buen sí le partido, llenó. buen partido nada más. el que no le gustó fue a Johnny. No, Johnny yo digo esperaba que yo esperaba a Johnny y a- más. y a al Javier. City contra el Madrid. ¿Qué esperabas? No, entonces, hoy? ojalá el City y el Madrid nos dieran mejor espectáculo, sobre todo el City. Oye, me fue. Está de capa caída. Hoy lo de Mbappé fue sensacional. A ver, Con vamos a ver esta jugada. Venga. La voy a analizar con mi compañero y amigo Mario Carrillo, porque él es ¿Ya lo el- involucraste? el entrenador. Porque no lo habías involucrado cuando No, lo hiciste, ¿eh? Ahora la escogí yo, pero la vamos a analizar porque es una llegada prácticamente del América con cierta claridad. La ponemos, por favor. Te da mejor la jugada del León y escoge la de la es América. Dávila. No. Ahí se le alarga la pelota y rápidamente el portero, sabiendo que no está bien parado el equipo, conecta y mira con quién, o sea, con los jugadores más rápidos. Este cuate de un partidazo, porque encara, mira, esto es vital en el fútbol, esto es vital. ¿Y cómo deja atrás a Exactamente. Dagoberto? Y después James pisando el área, o sea, qué importante es
sabe que su compañero Cádiz va a primer palo y él reparte muy bien los espacios, Mario. Sí, y algo bien interesante es cómo va James leyendo la jugada. O sea, cómo la va leyendo, cómo llega, cómo anota el gol sin marca. Eso es fantástico. ¿Cuántas veces nos explicaron, no? Repártanse los espacios en el área. Si uno pica primer palo. A la América hay que atacarlo y hay que buscar el mano a mano de sus laterales. Me digas, el que pongan a la América hay que atacarlo. Ahí elevas tus probabilidades. ¿Sí? Porque la América tiene ese detalle, Mario. Yo lo veo bien en recuperación, en generación, desequilibrio, contundencia, creatividad, pero atrás hay que retarlo. Hoy, por ejemplo, difícilmente agarraron a Mendoza. Mendoza, por ejemplo, desbordó ahora 3, 4 veces. No tan fácil hay jugadores en México como él, que desborden así, de esa manera, ser tan profundos. La otra jugada, la de Cádiz, de primera intención. Ese es un jugador impresionante. Y aparte el grado de dificultad es muy grande para Cádiz. El pase de James es con una precisión absoluta, ¿no? Para que de un solo toque levante la cabeza y meta en vez de centro, diagonal al que va llegando. Se pasa el defensa y después Malagón, qué atajada, ¿no? Sí, entonces fue mejor León. Y para mí sí debe preocupar un punto de 6 del América, sobre todo. No es buena señal eso. Pues sí. Y yo agregaría nada más lo que dice Mario en su momento. Es que el América... A ver, pero perdón, elaboren. ¿Por qué no es buena señal si todos coincidimos que el Necaxa tuvo al final una porción de fortuna cuando el América regresa el 2-2 y viene la expulsión? Que no fuiste capaz de ganar y durante varios lapsos del partido contra Necaxa, siendo visitante, te terminó de superar y anuló. Anuló. Por ejemplo, yo te decía que Dávila el día de Necaxa y hoy no se vio el Dávila más allá de esa jugada. Yo te contesto rápido. Y ¿Tú también estás preocupado? No, la definición, no, o sea, el reflejar en el marcador, o sea, el meter goles es parte importante de jugar bien. No puedes decir, jugué muy bien y quedé 0-0 o perdí el partido. No jugaste muy bien porque te faltó meter la pelota que es parte del juego. Así de sencillo. Y cuando metes un gol al minuto 10, cuando cae el gol de la América, al minuto 10 yo dije, el América va a ganar con cierta facilidad. Hay señales, o sea, que tú ves que el problema podría ser muy complejo. Yo no veo señales, yo creo que son dos partidos diferentes, pero el funcionamiento seguirá muy arriba. ¿Tú crees que es normal que el América empate en casa, gane un punto en dos partidos? Contra el Necaxa fue muy eventual el final del partido, y contra el León es el líder invicto de la competencia, era un tiro parejo, que pudo irse de un lado o del otro, tampoco es que... Sí, estoy de acuerdo. Fue mejor el León, Sí, fue mejor el León. Contra Necaxa ganaba 2-0. Pero hay momentos en el primer tiempo que el América tiene más cerca el segundo que el empate de James. Se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos, pero Malagón fue más figura que Jiménez. Sí, de acuerdo. Malagón es un portero que da puntos. Hay ¿señales de qué? De que algo está pasando en el América. De que algo está pasando. Para generar más fútbol, para ser más profundo, y cuando eres profundo, no ser contundente. O sea, y agrégale atrás. ¿Tú crees, Mario, que hay problemas así? No, mi compañero está muy estricto. Simplemente ya lo leyeron. Te leen, te observan, dices por dónde, a ver, vamos a marcar a este. Entonces, ¿qué hace el Arcamón? Marcar, anular, contrarrestar, cambiando a la espalda. Bueno, pues ya lo midieron todos. Pero Mario, eso que tú dijiste, que era lo que iba a comentar, de que ya conocen a la América, ya lo leen, eso lo escuché que lo dijeron el torneo pasado. No. Y terminó siendo campeón. El torneo pasado. Y creo que tú también lo dijiste, el torneo pasado. Cambió a línea de 5, se tuvo que tirar atrás porque no tenía. Y entonces ya jugaba muy bonito como jugaba antes, luego aprendió a tirarse atrás. O sea, tiene muchas formas para jugar al América. Cuando se tiene que tirar atrás, se tira. Yo ya les dije, nada más que no lo querían ver. Ahí está. Lo que pasa es que como es americanista, le gana pero ¿eso qué tiene que ver? Es que yo no hablo aquí como americanista. Ni el América me impresionó, ni el América me impresionó tanto las primeras 6 jornadas, dada la exigencia de los rivales, ni ahora con adversarios un poco más pintados. Me parece que su funcionamiento pueda preocupar o decir, aquí va a pasar algo que no sea sostenible. Se mantienen en la parte pasa que ganó un punto de 6 y está que bien. no es el líder y eso que le lleva 4 puntos el líder. Eso estoy de acuerdo, y pero que contra eso Puebla, lo que dice Peláez, que suma de a 3, pero lo dijo el mismo técnico y todo el mundo lo vimos. Hay quienes le llaman exceso de confianza, quienes le llaman relajación. O sea, los últimos 25, 30 minutos del América en Puebla fueron flojitos. Hay 2 mano a mano de Brian Rodríguez que tira la pelota al mono, o sea, a Oscar. Bueno, igual que contundencia estamos hablando. Claro, bueno. pero generación ahí está, ¿no?
No le ha faltado generación ni contra Necaxa ni contra... Es el tricampeón del fútbol mexicano, va en segundo lugar de la tabla, no hay mucho que decir. ¿Estás hablando como americanista? No, sí. Simple y sencillamente es un equipo que sabe manejar la presión y que tiene un gran plantel y que el técnico está gestionando de diferente forma. Así de sencillo. Don Felipe, por favor. Felipe, primero del arbitraje. ¿Nos vas a decir ahora o un poquito más adelante las primicias que tienes sobre al rato. ¿Sí? Sí. ¿Van a caer cabezas? Toda la mitad del programa pues, es dedicado a eso. ¿Van a rodar cabezas o qué con tus declaraciones? No, pues tienen que... Digo, yo me imagino que después de todo Después de lo que digas hoy, ¿van a rodar No, por todo lo que ha pasado. Deben de quitar algunos de ahí. Eso es... Pero ya salió un comunicado donde se aclara perfectamente lo que pasó. Sí, Claro, hubo un para tema ellos. con el video. Pero ahorita platícanos del fuera de platicamos. lugar del América. Vamos a ver la jugada. Deja de llorar, Pietra. A mí en general el trabajo de César me gustó. Hizo un buen trabajo. Digo, aquí la verdad, a simple vista se ve que el balón gira totalmente sin que lo toquen, ¿sí? Aquí vamos a ver. Con la A ver qué les parece. Yo digo que no cambia el Intenta rumbo del darle un balón. taconazo, pero no lo toca. Claro, así es. No se lo da. Mira, ahí se ve. Ahí está que lo toca Felipe, por favor. ¿Cómo viene circulando el Ahí balón? está, le cambia un poquito la dirección. No creo que se lo cambie, Si la le verdad. cambia la dirección, sale hacia la izquierda. Yo creo que no se lo cambia. No fuera el Guadalajara porque la revisan 15 Uy, la minutos. lloradera. A mí me parece una gran decisión que el VAR es quien les avisa prácticamente. Aquí bien, ¿sí? Aquí la vemos otra vez. La toca. Yo digo que no, mi querido Pietra, ahora sí. Yo tampoco veo que la toque. Ahora sí, Pietra. yo no ¿Tú, creo, Mario? yo no creo No que te gane tu la corazón toque. antiamericanista, No, Pietra. yo no soy Esa es la verdad. antiamericanista. No creo que la toque. A ver, porque no, el balón no cambia. Intenta darle un taconazo, Claro, un sí. desvío a la Mira, pelota y no le ahí da. la toca. El balón no cambia toca, la hubiera forma de ir rodando. Mira, si la toca, cambia hacia la izquierda. Si la dejamos en toma Va a cambiar hacia normal, la izquierda. la Pues sí, pelota porque mira así cómo va el pie. debería La dirección de haber tomado una especie de los como tachones. de efecto patito porque la machucaría con los dos tachones de Nunca adelante. cambia la ¿La pueden trayectoria. repetir, por favor? Espérame. Vean al árbitro, ¿dónde está? Por favor, es vital dónde está el árbitro. Ya no se va a poder repetir. Ojalá y sí. Está perfectamente en línea con el balón. Luego hay jugadas. A mí me parece que esto, Si es foul, ¿o no? es falta. Porque se le va encima sobre los pies y no lo sanciona. El gemelo. Para mí es una de las pocas que se le escapó. Esto no es penal. No es penal. No para es nada. penal. No es penal. El jugador es el Chiquito García, Se ¿no? frena, ¿Verdad? mira, se frena para Se que lo frena aviente. para Pues tener dice contacto. Mario Otro brinquito que es como la igual final. que en la ¿Sí? final contra Rotondi, así brincó. Por eso es es totalmente importante que haya diferente. jugadores para ahí. Aquí el jugador, y aquí hay un fuera de juego, que me gustó, ¿saben por qué? Porque este hombre se aventó a señalarlo cuando es bien apretado. Ojalá y todos los asistentes fueran así en el fútbol mexicano, que levanten la bandera, que se arriesguen. equivoquen. Sí, digo, se esperan media hora para sancionar un penal. Entonces, no, aquí ni falta hay. Ni la falta marca, hay, y la y marcó. sanciona. Sí. La sanciona. Pero hoy fue un gran Digo, hay arbitraje. pequeños detalles, ¿eh? Hay pequeños detalles, pero en general Muy buen arbitraje. me parece muy buen arbitraje. Aquí termina amonestando fuera de lugar. a Guardado por esta falta, que también es tarjeta amarilla. En general lo hizo muy bien. Yo lo vi arbitrar en Arabia la semana pasada y en verdad que lo hizo bastante bien. Regresa y lo hizo bastante bien. Y eso es bueno, porque la caballada en el arbitraje está muy desnutrida. Ya nomás, ¿dónde estaba el árbitro parado cuando viene esa jugada? Por eso me parece que está correctamente Sí, marcado. nada más que él no puede decidir si hay fuera de juego o no. Está bien. Ricardo. O sea, él ve la jugada, la deja correr, ¿sí? Y ya el Mira VAR dónde está, mira dónde está. No, sí, está bien. Perfectamente Sí. colocado. No, Sí, es y todo el difícil que le partido hayan lo hizo tapado. así, pero esta no es una decisión de él. Y porque él no sabía No dónde es estaba una Henry, decisión de ¿no? él. Mira, Mira, a él no sabe en dónde está línea Henry. recta prácticamente. Sí, pero insisto, esa decisión no es de él. Más es del a VAR. mi favor la debió haber visto. Qué bárbaro, increíble. Es del VAR. Bien, buen arbitraje de César en un partido bueno. Pietra, le dio toda- mucha fluidez. Todas las repeticiones no te hacen cambiar de opinión, ¿no? No, incluso la de espalda me convence más todavía que la toca. Si Nada más para finalizar, dio revisan una mismo. cátedra. Lo revisan cuánto. Ah, si fuera Guadalajara la revisan 15 minutos y marcan fuera de lugar. Dio una cátedra de la aplicación de la ventaja. Dejó correr el partido, le conté 6, 7 ventajas de muy gran nivel. Ojalá y siga así, ¿eh? Es muy buen árbitro. No te vayas, Felipe. Lástima el fuera de lugar. No te No vayas, seas Felipe. necio, Pietra. A ver, ¿cómo les explico lo que acaba de hacer Malagón?
Este tipo está loco, pero loco de esos que te salvan el partido cuando todo parece perdido. Si el América no perdió contra León, es porque el Mala se puso la capa de héroe y dijo, aquí nadie me mete gol. El partido estuvo intenso, con polémicas y todo. Cuando no nos roban, ¿verdad? Nos anulan un gol que pudo haber cambiado todo, justo en una semana donde los árbitros andan haciendo de las suyas. Pero bueno, dejemos eso para otro día, porque hoy el que merece todos los reflectores es Malagón. Qué manera de atajar, qué reflejos, qué temple. Este señor se cansó de callar bocas y demostrar por qué es el mejor portero de México. La primera joyita llegó al minuto 68. Yonder Cádiz se encontró solito frente al arco y ya se relamía los bigotes pensando en su golito. Pero no contaba con la astucia del Mala. Se lanzó como un felino y le dijo, Nel, compadre, aquí no entras. Desvió el disparo con unos reflejos de videojuego y mandó la bola a tiro de esquina. Pero la cosa no quedó ahí, ¿eh? En el córner. Otra vez, una salvada de último minuto que dejó a medio estadio con las manos en la cabeza. León no lo podía creer, nosotros tampoco. Pero ahí estaba Malagón, haciéndose gigante. Gracias a esas dos atajadas, el América sigue peleando la cima del Clausura 2025. Si no fuera por él, estaríamos hablando de una derrota que nos haría la vida más complicada en la tabla. Pero no, porque tenemos a un porterazo que siempre aparece en los momentos clave. Y ahora viene la pregunta que ya ni debería existir. ¿Cómo que todavía hay dudas sobre quién debe ser el portero titular de la selección mexicana? O sea, ¿qué más tiene que hacer Malagón? ¿Parar un penal con los ojos cerrados? ¿Atajar con una mano atada a la espalda? Por favor, no hay debate. Es el mejor de la Liga MX, el más confiable, el que tiene la sangre fría para salvar partidos. Si Javi Aguirre sigue con sus experimentos en la portería, ya sabemos que es puro capricho, porque la respuesta está clarísima. Malagón es el presente y el futuro del Tri, y si alguien lo duda, que vea este partido y se tape la boca. Y ahora, hablando de gente que se emociona más de la cuenta, a ver, James Rodríguez, ¿qué te pasa, hermano? Metiste un gol contra el América y pareciera que ganaste la final del Mundial. Relájate tantito, que fue un empate y si no fuera por los árbitros, ni eso te llevabas. Pero bueno, hay que reconocer que la gente de León está viviendo su momento y James, que llegó con cartel de estrella, por fin apareció en un partido grande. No nos hagamos, todos sabemos que cuando juegas contra el América se siente diferente. No importa el estadio, no importa la jornada, enfrentar al más grande siempre pesa, y James lo sabe. Por eso salió diciendo que era un honor marcarle a las Águilas. Claro, papá, porque nosotros somos el equipo a vencer en México. El problema es que la emoción le duró poco, porque aunque su gol le sirvió para salvar el empate, el América sigue ahí, respirándoles en la nuca en la tabla. Y eso que nos traen a los árbitros en contra, nos anulan goles, nos meten presión, y aún así, seguimos siendo el equipo más sólido del torneo. El empate nos deja en segundo lugar con 17 puntos, 3 menos que León. No es lo ideal, pero tampoco hay que dramatizar. Esto apenas va agarrando ritmo. Y si algo nos ha demostrado este equipo,